Imagina por un momento que tu mente es un vasto océano, interminable en su profundidad, con olas de pensamientos que surgen, se agitan y se desvanecen, y tú allí, en la orilla, observas, sin apresurarte, sin tratar de detener el flujo, sin aferrarte a cada ola. Solo eres testigo. Bienvenidos a Crecer con ese de ser una semana más, el espacio del libre pensamiento, donde aprendemos juntos cómo vivir un día a la vez mientras descubrimos qué somos en realidad. Un espacio que nos ayuda a reconocer lo que somos más allá de las apariencias, más allá del ruido. Hoy quiero invitarles a una reflexión. ¿Qué es realmente la meditación? Vivimos atrapados en la ilusión de que debemos controlar todo, incluso nuestra mente. Creemos que meditar es someter nuestros pensamientos, como si fueran algo que debemos domar o controlar. Pero meditar no se trata de control. Meditar es aprender a observar, estar presentes, a ser como el testigo que observa el río de pensamientos sin tratar de detenerlo. Hoy vamos a despojar a la meditación de todas esas capas de malentendidos para regresar a su esencia pura, reflexionando así sobre lo que realmente significa y por qué la mayoría de las veces estamos tan alejados de la verdadera esencia de esta práctica milenaria. A menudo cuando hablamos de meditar, nuestra mente automáticamente se llena de imágenes de control. Pensamos que meditar es controlar nuestros pensamientos, detener la mente, alcanzar un estado de perfección mental, pero nada más lejos de la realidad. Meditar no se trata de dominar la mente, sino de observarla, de ser testigos silenciosos de lo que surge en ella, sin identificarnos con ello ni juzgarlo. La mente es como un río de pensamientos que constantemente fluye. En lugar de intentar frenar ese flujo, meditar es simplemente permitir que el agua siga su camino, mientras tú te conviertes en el observador consciente de lo que pasa, pero sin aferrarte a algo. Y ahí es donde está la clave. La meditación no es un esfuerzo de control, es un acto de rendición, de renuncia, de entrega al momento presente. Sin embargo, a pesar de su poder transformador, la meditación ha sido mal entendida y en muchos casos mal utilizada en Occidente. Hoy en día, la palabra meditación se ha convertido en una etiqueta que se usa para vender productos y servicios, que van desde aplicaciones hasta cursos que prometen resultados rápidos. De hecho, algo muy curioso, se venden meditaciones express, rápidas. La meditación ha sido reducida a una herramienta de productividad y eso es algo que debemos cuestionar hoy mismo. Hemos convertido ese arte milenario en simplemente una herramienta más del consumo desbordado de nuestro mundo occidental. De hecho, uno de los ejemplos más claros de esta distorsión es el concepto de mindfulness, popularizado por Jon Kabat-Zinn en los años 70, muy seguramente con propósitos nobles, quizá. Lo que comenzó en ese entonces como un enfoque profundo hacia la conciencia plena y el autoconocimiento, hoy en día se ha convertido en una mercancía, tal cual, una vulgar mercancía. Muchas veces
Lo que nos venden como mindfulness es simplemente una técnica de relajación superficial que busca disminuir el estrés, pero no nos lleva a una comprensión profunda de nuestra verdadera naturaleza. De hecho, el mindfulness es conocido como Base Stress Reduction, reducción del estrés basada en mindfulness. Y si bien es cierto, como lo explicaba en el episodio del pensamiento mágico pendejo, este tipo de terapias contribuyen al bienestar, a estar bien porque nos relajan, también hay que ser muy objetivos, y es que no se está compartiendo la esencia milenaria y original de este arte, de esta práctica. Lo que se nos entrega hoy día es una relajación disfrazada con el ánimo de lucrar los bolsillos de terceros. Y está bien que cobren por sus servicios, pero que vendan las cosas sin disfrazarlas, sin camuflarlas, sino con total honestidad de que están vendiendo simplemente una técnica de relajación. Además, hemos visto cómo personas que se autodenominan expertos o maestros de la meditación, de los cuales hablaremos en el episodio de los gurús, a menudo sin tener un entendimiento real de su esencia, están utilizando la práctica para lucrar, como ya lo decía. Prometen soluciones rápidas, enseñanzas simplificadas e incluso crean productos que nos dicen que necesitamos comprar para meditar mejor. Lo único que logran lamentablemente es crear una industria basada en el miedo y la confusión, sin aportar una verdadera conexión con el ser. Todo esto es muy común en nuestro estilo de vida occidental, basar nuestras elecciones de compra en el miedo. Y reitero, la meditación es una herramienta interesante para el bienestar, al menos la que nos venden hoy. Pero meditar es otra cosa, la conciencia plena es otra cosa. La meditación no debe ser una moda, ni una estrategia para obtener algo de inmediato. No es un remedio rápido, es un camino, un proceso lento, pero profundamente transformador, porque va rompiendo las capas del ego que han ocultado el verdadero ser que se oculta de fondo. La meditación requiere paciencia, honestidad y sobre todo humildad. Humildad para entender que no tenemos que controlar la mente, sino simplemente ser conscientes de ella, observarla. Humildad para aceptar que lo que somos no está en el ruido de nuestros pensamientos, en ese juicio, en esa crítica, en esa culpa, sino en el espacio de silencio que se encuentra cuando dejamos de luchar con nuestra propia mente, cuando nos dedicamos a observar. Lo que realmente se necesita para meditar es soltar la idea de que debemos lograr algo. La meditación en sí misma es el fin, no es una herramienta para alcanzar un fin. La meditación en sí misma es el fin, es el camino y el destino al mismo tiempo. Y eso es algo que nos cuesta mucho aceptar, porque vivimos en un mundo que nos dice constantemente qué debemos hacer, qué debemos alcanzar. Pero la meditación es el antídoto a esa prisa constante, es el espacio donde aprendemos a ser, no a hacer. Esto es supremamente importante. De hecho, cuando hablamos de conciencia plena, creemos que estar en conciencia plena es absolutamente percibir todo lo que está pasando en el instante. Y eso es errado, porque siempre realmente estamos en conciencia plena.
aunque sea, por ejemplo, en este momento, de la música de fondo de este episodio de podcast. Estás siendo consciente, esa es tu conciencia plena. Es casi imposible que estemos conscientes absolutamente de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Además, porque nuestra mente tiene filtros. Ella filtra no solamente sonidos, sino también las cosas que observamos, las cosas que olemos. Estamos siempre, siempre en presencia plena, así sea de lo más mínimo. Por ello la importancia de observar para darnos cuenta de eso. Hoy te invito a que reflexiones sobre tu propia relación con la meditación. ¿Estás buscando controlarla? ¿O estás dispuesto a permitir que la meditación te transforme, simplemente observando lo que ocurre dentro de ti, sin expectativas ni juicios? La meditación no es una técnica para mejorar tu vida de manera instantánea. Es una invitación a estar presentes, a ser testigos de nuestro propio proceso, y en esa presencia, en ese ser, radica la verdadera transformación que, como he explicado en muchos episodios, es la disolución del ego. No hay un ser en el cual convertirse, hay un ser el cual esculpir, y esculpir implica quitar una a una las capas del ego, sin importar el tiempo, que esto conlleve. Puede ser un proceso que nunca finalice. Por eso el proceso en sí mismo es el fin. Recuerdo claramente cuando escuché de Sergi Torres decir que somos controlators, porque todo queremos controlarlo. Y en la modernidad, con el surgimiento de la meditación como una técnica masificada en Occidente, pues esa obsesión por el control nos ha llevado también a creer que meditar se trata de controlar los pensamientos. Y reitero, no es eso, es simplemente observar. Si en este momento tu atención solo te permite darte cuenta del sonido de fondo, de la música de fondo de este podcast, de este episodio de podcast, eso es observar, estás observando eso. Lo importante es observar, 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 hasta que se haga frecuente, hasta que se convierta en un hábito sin importar el tiempo. Y eso hará mucho más que simplemente relajarte. Eso hará que empieces a ver cómo se disuelve tu ego, esa sensación de separación, y logres en algún momento experimentar lo que en episodios anteriores he compartido sobre el verdadero yo, sobre el no nato, sobre aquello que somos, que se percibe desde la filosofía Advaita como la integración entre el observador, lo observado y el acto de observar. Igual, tampoco requieres llegar a eso. No es un fin que tengas que alcanzar, es simplemente un proceso para disfrutar. Meditar es observar, y cuando disfrutas de ese proceso de observación, no hay metas que alcanzar, no hay un fin que se oculte tras una meditación consciente, simplemente estás en un proceso. Te agradezco por acompañarme hoy. Si este episodio resonó contigo, te invito a compartirlo con aquellos con los cuales también pueda resonar, y ante todo, a cuestionar lo dicho aquí y a cuestionar lo que lean, lo que escuchen. Cuestiónenlo todo, sigan explorando juntos y sigamos caminando de la mano el verdadero sendero al ser, escuchando crecer con ese de ser. Feliz semana para todos.